En esta imagen podemos apreciar un péndulo doble, el cual es un mecanismo que consiste en la unión de dos péndulos simples acoplados entre sí a través de un rodamiento, donde el primero tiene una dinámica bien definida y el segundo describe un movimiento caótico que es catalogado como un sistema dinámico determinista. En este tipo de sistemas, pequeñas diferencias en las condiciones iniciales pueden conducir a grandes diferencias en el estado final, tal como se puede apreciar en el video, donde ambos péndulos tienen recorridos distintos, pero la variación en sus ángulos de lanzamiento es de apenas 0,1 grados. Esto se conoce como sensibilidad a las condiciones iniciales. Para poder demostrar esto, se buscará las condiciones bajo las cuales este se vuelve un sistema caótico, cuando describe un movimiento regular y cómo se ve afectado por la modificación de los ángulos. Para ello, se realizaron grabaciones que serán estudiadas con el software de análisis de movimiento Tracker, con el fin de poder comparar los datos experimentales respecto a lo teórico, siguiendo el modelo a partir de su descripción cualitativa, sus ecuaciones, y analizar su comportamiento en general y así recrear una simulación del experimento en GeoGebra. El objetivo de este proyecto es dar una descripción general del comportamiento del péndulo doble de una forma cualitativa mediante la simulación y el tratamiento de la dinámica de este con software de análisis de movimiento. Además, intentar hallar de una forma específica las condiciones bajo las cuales el péndulo doble se comporta como un sistema caótico y cómo influyen las condiciones iniciales en la evolución del sistema. Las ecuaciones dinámicas que rigen el movimiento de este sistema las abordaremos desde un punto de vista newtoniano. En la imagen podemos notar las variables que se van a utilizar y la forma del sistema. De acuerdo a la segunda ley de Newton, tenemos que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. En este caso aplicamos esta ley a las fuerzas de cada una de las masas en dirección horizontal y vertical. Para las coordenadas del centro de masa de cada eslabón tenemos. Ahora derivamos respecto al tiempo de la ecuación 2 a la 9 para obtener las velocidades. Y derivando por segunda vez de la ecuación 10 a la 13 para obtener las aceleraciones. Definimos las variables t como tensión de la varilla, m como la masa del péndulo y g como la aceleración de la gravedad. De acuerdo a la ecuación 1, separando las componentes horizontales y verticales, sobre la fuerza de la primera masa tenemos que sobre este cuerpo actúa la tensión de la varilla 1 en la parte superior y en la parte inferior la tensión de la varilla 2 y el peso. Sobre la segunda masa actúa en la parte superior la tensión de la varilla 2 y el peso. Despejando las tensiones y haciendo las respectivas operaciones algebraicas, obtenemos las aceleraciones angulares en términos de la posición y las velocidades angulares, y así llegaríamos a las ecuaciones del movimiento que rigen este sistema. Los instrumentos, materiales y herramientas utilizadas durante la práctica experimental fueron un soporte universal, un péndulo doble, dos cuerpos, una balanza, una regla, un transportador, un celular Huawei G9 2019 de resolución de 1920 por 1080 30 cuadros por segundo, el software Tracker, Origin Lab y GeoGebra. La primera prueba se realizó manteniendo el eslabón superior a 90 grados y el inferior a 0 grados como se ve en la imagen. Se intentó que ambos lanzamientos tuvieran las mismas condiciones iniciales, sin embargo estos tomaron recorridos distintos. Si analizamos el recorrido de las masas en cada lanzamiento podemos corroborar esta hipótesis. En las siguientes gráficas de desplazamiento contratiempo, la de la izquierda representa el recorrido del cuerpo superior en el intento 1 y la de la derecha representa el del intento 2. Podemos apreciar que en ambos intentos las masas iniciaron con movimiento un poco similar, pero con el tiempo terminó siendo bastante diferente. De la misma manera, ahora tenemos el recorrido de las masas inferiores y podemos notar que en este caso las masas inician de manera diferente, pero terminan de una forma relativamente uniforme. Para la segunda prueba se soltaron ambos eslabones con un mismo ángulo de 90 grados. Como se puede observar, el movimiento aparenta ser regular, pero para asegurar esto debemos también analizar las gráficas.
En las gráficas tanto de la masa superior como la inferior podemos notar que se sigue un patrón uniforme y aunque se presentan algunas irregularidades al comparar cada intento, estas puede que se deban a la fricción o a errores sistemáticos. Podemos afirmar que en esta ocasión el péndulo describe un movimiento regular. En la tercera prueba se dejó caer ambos eslabones desde su máxima energía potencial a 180 grados, lo que describió un movimiento más caótico y violento como se puede apreciar en el video. Al comparar ambos intentos, en la masa superior se puede observar en la gráfica un movimiento relativamente similar al inicio, aunque un poco más brusco en este caso, y terminan de forma bastante diferente. Y para las masas inferiores podemos notar que el recorrido fue bastante diferente durante casi todo el trayecto. Recreamos las tres pruebas anteriores mediante una simulación en GeoGebra, las cuales son realizadas en condiciones ideales sin resistencia del aire ni fricción con el rodamiento. En cada una de las siguientes imágenes se puede ver las condiciones iniciales y el recorrido del péndulo durante los primeros 10 segundos. Y en estas se aprecia el recorrido de las dos masas. La línea azul representa la superior y la verde la inferior. La gráfica está dada en radianes contra tiempo. Y en esta se aprecia que la trayectoria descrita es ligeramente diferente a las gráficas hechas en Tracker, lo que seguramente se deba a la diferencia de magnitudes que hay entre las dos gráficas y el error experimental de nuestras mediciones. Después de comparar la simulación con los resultados experimentales, procedimos a realizar más simulaciones con diferentes tipos de ángulos para hacernos a la idea de cómo se comporta el péndulo en estas situaciones. Los ángulos que trabajamos son los siguientes. En las pruebas que realizamos encontramos que los ángulos en que el péndulo adoptaba un recorrido regular son cuando ambos son soltados a 45 grados, el primero a 45 grados y el segundo a 90 grados, el primero a 90 grados y el segundo a 120 grados, ambos a 90 grados, el primero a 120 grados y el segundo a 180 grados. Y cuando adopta un movimiento irregular o caótico, el primero a 90 grados y el segundo a 0 grados, ambos a 180 grados, el primero a 45 grados y el segundo a 120 grados, el primero a 120 grados y el segundo a 45 grados, el primero a 90 grados y el segundo a 45 grados, el primero a 120 grados y el segundo a 90 grados, ambos a 120 grados. Ahora fijémonos en estas simulaciones. Ambas tienen el mismo ángulo de lanzamiento, pero sus masas no son iguales. La simulación de la derecha tiene el doble de masa, con lo que podemos plantear la hipótesis que lo que afecta al movimiento del péndulo doble no es la masa de los cuerpos, sino la relación que hay entre estas. Para corroborar esto, procedimos a hacer la simulación, pero variando cada una de las masas. Se puede apreciar que cuando la masa superior es mayor, el movimiento tiende a ser más violento, y en el caso contrario se torna un poco más uniforme. Sin embargo, no es del todo claro, por lo que volvimos a hacer el mismo proceso, pero ahora con la segunda prueba con ángulos de lanzamiento de 90 grados para ambos cuerpos y con una relación de masas mayor, de 1 a 4 en este caso. Y con esto pudimos comprobar que cuando se aumenta la masa superior, aumenta la irregularidad del sistema, y cuando aumenta la masa inferior, el movimiento tiende a ser más uniforme. Como última prueba, tomamos este caso donde el movimiento es más caótico y variamos los ángulos de la misma manera y obtuvimos un comportamiento similar al de los casos anteriores. Hicimos simulaciones variando el largo de las varillas para mirar cómo es que este afecta el movimiento del péndulo doble. Primero cambiamos el largo de ambas varillas a la mitad y obtuvimos los resultados que se pueden ver en pantalla, los cuales no son muy concisos, por lo que optamos por analizar la variación de cada varilla por separado. Empezamos modificando la longitud de la varilla 1 a la mitad. Podemos notar que la trayectoria trazada ahora es más corta, y si analizamos la gráfica podemos ver que el recorrido es el mismo, pero la amplitud del recorrido de la masa 1 aumenta levemente, y la de la masa 2 disminuye,
por lo que podemos decir que están inversamente correlacionadas. En cuanto a la longitud de onda, podemos ver que disminuye en ambos casos. Cuando se reduce la varilla 2 a la mitad, el recorrido es más estrecho, y si miramos su respectiva gráfica, para la masa 1 se presenta un cambio muy peculiar, ya que en unas partes de la gráfica las crestas disminuyen, en otras aumentan, y lo mismo sucede con los valles, por lo que no se puede hallar una relación clara de cómo varía su recorrido cuando se modifica esta variable. En el caso de la masa 2, es más evidente fijarse que la amplitud aumenta, y nuevamente en ambos casos la longitud de onda disminuye. Los objetivos planteados al inicio de la investigación fueron los siguientes. Respecto al primer objetivo, según lo analizado en las simulaciones, podemos decir acerca del movimiento del péndulo doble que a ángulos superiores agudos el movimiento empieza a ser caótico cuando el ángulo inferior tiende a 0 grados o cuando empieza a ser obtuso. Cuando el ángulo superior es recto, el movimiento es caótico cuando el segundo ángulo de lanzamiento es menor a 90 grados y cuando es obtuso, aproximadamente mayor a 160 grados. Y por último, cuando los ángulos superiores son obtusos, el movimiento va a ser casi siempre caótico, excepto cuando el ángulo de lanzamiento tiende a ser llano. Podemos notar que a medida que aumenta el ángulo de lanzamiento superior, es necesario que el ángulo inferior sea mayor para que se dé un movimiento caótico. Respecto al segundo objetivo, se pudo determinar que pequeñas interferencias en el movimiento generan que éste sea impredecible y que no se pueda comparar otras trayectorias en las cuales las condiciones de lanzamiento eran iguales. Seguramente, estas diferencias se presentaron por el rozamiento con el segundo eslabón que se presentaba durante el movimiento. Cabe destacar que, como es característico de estos sistemas, en una construcción real hay una imposibilidad práctica de asegurar que las dos condiciones iniciales son realmente idénticas para cada caso en que se variaron los ángulos, por lo que estas pequeñas diferencias en el ángulo de lanzamiento debido al error humano también da paso a grandes variaciones en la trayectoria que describe el péndulo. Además, gracias a las simulaciones pudimos entender acerca del comportamiento del péndulo doble que podemos establecer una relación de masas n tal que este sea la masa 1 dividido en la masa 2, donde si n es mayor a 0, entonces la masa 1 es mayor a la masa 2. Si n se encuentra entre 0 y 1, entonces la masa 2 es mayor a la masa 1. Si n aumenta, el sistema se torna caótico, pero si n disminuye, el movimiento es más uniforme. Es decir, que el factor de relación de las masas está directamente correlacionado a la irregularidad del sistema. En cuanto a la longitud de las varillas, se puede afirmar que están inversamente correlacionadas a la velocidad de las masas. Por eso en las simulaciones podemos ver que la longitud de onda disminuye, es decir, hace un recorrido muy similar, pero en menos tiempo. Esto en condiciones ideales, claro, ya que en la práctica puede entrar a actuar la fricción y el rozamiento con el aire, que puede afectar seriamente la velocidad de los cuerpos.